Solo el amor convierte en milagro al barro. Solo el amor. Buenas noches a todos y a todas. Bienvenidos a la presentación del libro de Paco Olvera, Educar es amar. Paco me pedía que le ayudara con las gestiones para presentar su nuevo libro aquí en Coín. Y la idea que barajábamos desde un principio pues era hacer la presentación en un salón amplio, como este de la Casa de la Cultura, para que todas las personas conocidas y amigas que Paco tiene por aquí, por los alrededores, pudieran acercarse y disfrutar del evento. Y Paco en Coín, para la gente de mi generación o más mayores, no necesita presentación. Pero bueno, para los más jóvenes, que algunos hay por ahí, Paco es un maestro y un político de izquierdas que durante un tiempo vivió y dio clase en Coín y fue concejal del Partido Comunista. Ese tiempo coincidió en parte con la primera legislatura democrática tras la dictadura. En aquellos años, un muy joven Paco Olvera convivió, se relacionó y desarrolló su activismo político y social en Coín y en su comarca, lo que provocó que conociera y le conociera mucha gente. Además, su forma de ser, su pasión, su personalidad, consiguió que mucha de esa gente que le conocía se convirtieran en amigos y amigas. Encima, Paco nunca rompió los lazos con su Coín, manteniendo contactos y visitándonos de vez en cuando, como ahora, con lo que aquellas amistades nunca se han perdido y algunas incluso se han generado nuevas. Mi amistad con Paco también viene más o menos de aquellas fechas. Tuve la suerte de ser alumno de Paco durante 5 años, entre cuarto y octavo de la EGB de entonces, en una de las primeras clases mixtas del Colegio Pintor Palomo de Coín. Tampoco es normal mantener una amistad tan cercana con un maestro prácticamente 40 años después, y doy fe que esa amistad tan cercana la mantiene prácticamente con todos los alumnos y alumnas que fuimos alumnos suyos en aquella época. Creo que esto es porque Paco tiene algunas virtudes un tanto especiales, entre las que yo quiero destacar la pasión, que llevada a su profesión, la educación, es normal que se concrete en un libro cuyo título es Educar es amar. De lo que aconteció a lo largo de aquellos 5 años, en los que Paco fue nuestro maestro, hay mucho en el libro, por lo que recomiendo su lectura. Pero quiero incidir en un mensaje especialmente para mis amigos y amigas educadoras, que tengo muchos, y que se plantean, y con razón, las dificultades actuales de la educación. Incluso en una situación social, llamémosle adversa, con una ley de educación que ayuda poco, en un entorno educativo que tampoco apoya, aún así, hay cosas que una maestra, un maestro, un educador o una educadora puede hacer. Lo cual no quiere decir que dejemos de actuar en cambiar las leyes, en cambiar la situación social, en cambiar el entorno educativo y mejorarlo. Ahí entra el activismo político que Paco también cultivó y sigue cultivando. ¿Te acuerdas, Paco, de aquella inspectora que apareció por nuestra clase? No sé si fue en cuarto o en quinto, creo que fue en cuarto. Nosotros teníamos nuestra aula en una vivienda reacondicionada como aula, que nosotros llamamos Casa de la Pradera, y creo que estando en cuarto pues llegó una inspectora y leyendo el libro de actas de nuestras asambleas, pues ella preguntaba que quién era aquel Paco que aparecía allí en el libro de actas y que lo mencionábamos mucho. Claro, para ella era inconcebible que ese Paco fuera el maestro. El maestro debía ser don Francisco. Qué equivocada estaba pensando que Paco se debía ganar el respeto de la clase haciéndose llamar don Francisco. Paco se lo ganó con su dedicación, con su trabajo, con su pasión, y no solo el respeto de la clase, se ganó el respeto de las familias y se ganó el respeto de mucha gente de Coín que hoy sigue teniéndolo como amigo. Y creo que es por esto, y en parte también por nuestra cercanía, también ideológica, por lo que estoy hoy presentando aquí a Paco en el acto. Pero como además de coincidir políticamente, también coincidimos en que las presentaciones deben ser breves, hasta aquí mi presentación de Paco Olvera.
va a intervenir ahora Dori Luque para hacer pues, la presentación oficial del acto. Gracias, Francisco. Para el Ayuntamiento de Coín y para mí como concejala de Cultura es un honor iniciar la programación de actos de celebración del Día de la Lectura con la presentación de tu libro, Educar es amar, porque solo ya el título merece la pena, ya que bueno, la educación es un pilar fundamental que hay que cuidar y valorar. También pues que es un honor tenerte aquí con nosotros. Lo poco que te he conocido, creo, me has transmitido ser un hombre cercano, amable y amante pues, de nuestro pueblo. Es un orgullo saber que a pesar del tiempo, y también muy bonito, que a pesar del tiempo pues tenga tan buen recuerdo y el contacto. Así que gracias por elegir Coín para presentar tu libro Educar es amar. Gracias por ser embajador de nuestra tierra, que me consta que nos tienen mucho cariño. Ese cariño pues que inculcaste en tu alumnado, en la gente de Coín, que recuerda tu paso como maestro, como vecino. Ese paso que dejó huella y estoy segura que caló en toda la gente que te rodeó. Y bueno, pues yo creo que hoy es ejemplo porque han venido aquí a arroparte y acompañarte en esta presentación. Y muchas gracias. Ahora Paco nos presenta ya el libro. Bueno, deseando estaba, ya sé que lo siento por vosotros y vosotras que no podéis quitaros, ojalá pronto podamos recobrar algo tan sencillo como es podernos mirar sin ninguna mascarilla a la cara, a los ojos. Buenas noches, Coín, buenas noches, queridísimos alumnos y alumnas, amigos, amigas. Celestín y Elis Freinet planteaban varias cuestiones. Le vamos a dar la palabra a los niños y a las niñas. ¿De qué manera? Primero, que puedan opinar cuando quieran, con un respeto, con un orden, pidiendo la palabra. Y para eso constituimos la asamblea de clase. La asamblea nos dio una cantidad de aspectos nuevos, de sincerarnos, de discutir, a veces con pasión ellos y yo, de enfadarnos también por momentos. Recuerdo, y ahí aquí no voy a citar ningún nombre para que no os sintáis, sobre todo me refiero a mis alumnos y alumnas, no voy a dar nombres, está en el libro y aparecen, pues un día, sin recordar yo por qué me enfadé tanto, pues porque, claro, ellos venían acostumbrados a clases donde había un rigor, una disciplina diferente y unas maneras de estar en el aula distintas. Y claro, eso no se aprende de la noche a la mañana, el que a ti te den responsabilidad, el que tú puedas hablar, el que eres un igual. Nunca olvidé yo que era el adulto y el maestro. Era, si acaso, un primo inter pares, pero tenía muy claro que los acuerdos de la asamblea yo no podía saltármelos, porque entonces hubiera sido como una obra de teatro. Lo hubiera engañado, como a veces se hacen con algunas tareas. Aparentemente dan mucha libertad, pero ojo, no te pases, yo te controlo desde lejos o hasta aquí. No, no, si uno en clase pone en marcha la asamblea, que se negocien las normas de funcionamiento, pero una vez que se aprueban, esas normas tienen que cumplirse por todos y todas, el maestro o la maestra incluido. Aquel día, pues yo me salí hasta de fuera a la calle pues, y los dejé y dije, ¿qué es lo que pasa? Yo he intentado daros la palabra, he intentado que uséis vuestra libertad, vuestra responsabilidad y no sois capaces de hacerlo. ¿Qué queréis? ¿Que volvamos a los tiempos antiguos donde no podíais hablar o si podíais hablar no era cuando siempre que queríais y teníais otras maneras y tal? Pues si eso es lo que queréis, muy bien. Se terminó la asamblea, se terminaron todos los cambios que hemos estado empezando y tal. Y después de unos minutos, yo no sé, porque no estaba presente lo que pasó, pero sí lo cuenta este compañero en el libro, hubo un debate entre ellos y se dirían de todo, es que tú siempre estás saltándote las normas, es que no cumples, es que tal. Se echarían, supongo, uno a otro reproches. Y entonces dijo alguien, es que hemos abusado de la libertad. Y hubo otra niña que dijo, no,
De la libertad no se abusa, la libertad se ejerce, la libertad se tiene o no se tiene. Y yo creo que, dijo ella y otros, le siguieron de inmediato, debemos de pedirle a Paco que la libertad que está intentando darnos, inculcarnos, la recuperemos. Eso fue en cuarto, tenían 9 o 10 años, yo 23, como he dicho antes. Y a partir de ahí, hubo alguna vez un que también aparece, creo, en el libro, o no sé si lo quité porque era un poco, que una compañera de clase que realmente no cumplía casi nunca y daba mucho la lata, pues se tomaron bueno, se le había dicho en la asamblea que si no mejoraba, que se le iba a llamar a sus padres, que si no mejoraba, tal, que si tal, hasta que sin cumplir ninguna de esas cosas, algunos de ellos se quisieron tomar la justicia por su mano y la cogieron a rastras para echarla fuera. Y ella se resistía en las sillas, en las mesas. Claro, cuando yo vi aquello, dije, quietos todo el mundo. Aquí no se puede hacer eso. Hay cosas que ni la asamblea puede hacer de este modo. No ha cumplido las normas, ya se hablará con los padres. Si yo tengo que hablar con el director y con los padres para que haya una... Pero esto es una cosa del maestro, que yo tengo que asumir esta responsabilidad. Porque vosotros sois muy pequeños todavía para este tipo de cosas, pues que las resolváis de esta manera. Y así fuese darle la palabra a los niños junto con otra cosa que yo creo que es muy interesante y además una técnica muy sencilla. Se llama el texto libre. Se trata de que no existan redacciones mandadas, obligadas en el área del lenguaje, da igual la edad que sea, sino que los textos sean libres, pero ojo, libres de verdad, que quien no quiera escribir, que no escriba, quien no quiera leer, que no lea. Solo cuando la dinámica de la clase va haciendo que cada día 2 o 3 iban leyendo, se le aplaudía, se corregía el texto ortográfica, sintácticamente, se pasaba a nuestra membrillera y hacíamos nuestro periódico Bellota y luego al libro de la vida. A final de curso cada niño, cada niña tenían todos los textos de todos que habíamos hecho. Entonces ese texto libre, en ese era el tronco en el que yo manejaba el lenguaje. Un texto elegido entre varios, se analizaba, se corregía, si el autor o la autora les parecía bien cambiábamos alguna cosa que lo mejoraba, se imprimía, se guardaba y así. De vez en cuando yo tenía a lo mejor que pararme y decir, no con libro de texto como he dicho, pero decir, mirad, aquí hay unas palabras que son las que le dan nombre a las cosas y a las personas, que se llaman nombres, y cuando tienen una cualidad, pues es su adjetivo, y luego tenemos conectores delante de los artículos que nos van a dar pistas sobre si es una cosa o varias, si es masculino o femenino, y poco más. Con esa estructura simple, más la riqueza de los textos libres, a mí me duró desde cuarto hasta octavo. Profundizando, lógicamente, cada vez los textos libres eran de más calidad, cada vez ellos escribían mejor, con menos faltas de ortografía. Bueno, por tanto, dar la palabra, asamblea, textos libres, cálculo vivo también. Teníamos muchos instrumentos para construir cosas, para hacer medidas, hacer croquis, en fin, eran unas matemáticas con problemas que se inventaban de cosas que le habían sucedido. Mi madre me mandó ayer a comprar 1/4 kilo de azúcar que valía tanto. Y entonces ellos mismos, como esos problemas se escribían para que el resto de la clase pudiera, si querían hacerlo, pues los planteaban a modo de problema, que eran problemas de cálculo, como digo, vivo. Y el otro gran eje fue las investigaciones. Nosotros salíamos mucho de clase. Esto le daba un poco de envidia a las otras clases. Yo siempre les decía, cuando salgamos de clase no hagamos ruido, no demos una excusa para que, bueno, para que estén pendientes. Esto ya era sobre todo cuando estábamos en Huertas Viejas, porque mientras estuvimos aquí, en la casa de la pradera de aquí, esto era un mundo feliz. Era una casa con varias habitaciones, una fuente, una terraza, cada uno estaba allí donde quería, porque teníamos un contrato de trabajo. Y ese contrato de trabajo se trataba de que al empezar la semana,
con unos modelos que yo había hecho, cada uno se apuntaba si iba a hacer 2 o 3 fichas de matemáticas, 2 o 3 de lenguaje, una pequeña investigación, creía que iba a leer un par de textos y tal. Y entonces, pues, eso empezaba a funcionar la semana y los viernes lo corregíamos. Y aquí hay algunos padres y madres de mi clase que ese contrato iba cada semana no teníamos notas, era mal, regular y bien. Y se veía si había cumplido lo que había dicho. ¿Que había hecho más? Pues nada, fantástico. ¿Que había hecho menos? Se le criticaba en la asamblea, salvo que nos explicara o dijera por qué no había cumplido. No era, por tanto, yo el maestro que evaluaba, el que tenía el poder de la evaluación, el que me da la ley, el que me da el Estado, sino que era la asamblea en su conjunto. Por tanto, no había exámenes y la evaluación no era una cosa privada entre el maestro y cada alumno, no, era una cosa colectiva en donde todos veían lo de todos y el que quería o podía iba más rápido y hacía más cosas y el que iba más lentito hacía todo lo que estaba en su mano. Yo di el graduado escolar a todos. Esto alguna gente no lo entendió. Y yo dije que después de 5 años, con una, por tanto, evaluación continua, más continua imposible, yo había visto desde chiquitos que tenían más dificultad, pero que los veía ya en esa dinámica de la clase donde, y también están ellos por testigos, yo podía irme a hablar con el director o tal, y mi clase se quedaban solos trabajando, no necesitaban nadie que estuviera allí. Y de los que entiendo que la enseñanza obligatoria no tiene que tener ningún título al final de esa etapa, de tal modo que limite y que haga que la gente que tiene menos oportunidades, menos posibilidades, se dé de bruces con una titulación, con la connivencia, porque así nos lo mandan las leyes, de nosotros, los docentes. Yo no regalé nada a nadie. Como os decía antes, todos y todas, cada uno a su nivel, se habían esforzado al máximo. Y yo no quería ser el maestro que impidiera que si no tenían el graduado escolar no pudieran trabajar en una recesión de un hotel de Marbella o en un taller mecánico, y mucho menos que no pudieran, si eran capaces, de seguir sus estudios. Venía decidido a hacer cosas distintas, tan distintas como no tener libros de texto. En los 17 años de maestro nunca he tenido libros de texto. Nunca he puesto deberes, pero sí hemos hecho haberes. Lo cuento en el libro la diferencia entre deberes y haberes. Veamos. Los deberes son, desde mi punto de vista, la mayor de las veces bastante inútiles. En aquel tiempo, y todavía hoy como mucho lo que hacen es haz las 3 actividades del libro de texto una vez que hemos terminado esta unidad. Pero en aquel tiempo era peor aún. Era repetir con frecuencia muchas cuentas para reiterar la multiplicación, la división, fuera de todo contexto, fuera de toda utilidad. Era aprender pues un algoritmo o bien copias o redacciones sin sentido con la vida. Pero sin embargo los haberes son aquellos saberes, actividades que necesitamos hacer para construir un conocimiento. Lo voy a explicar de una manera muy sencilla. Biología, ciencias naturales. Podemos estudiar las charcas, un ecosistema como es las charcas. Nos lo estudiamos allí de memorieta, en el libro de texto. Ojo, los libros de texto son tiranos. ¿Sabéis lo que hacen los libros de texto? Sustituyen la autonomía pedagógica de cada maestro y maestra para saber lo que tiene que hacer con su niño y niña. Nos lo dan, eso sí, todo masticado. Lo repetimos, hacemos sus actividades y decimos, he terminado el temario. ¿Pero cómo va a terminar el temario? Si el temario o currículum tiene que ser abierto, que esté también abierto a los intereses de los niños y niñas. ¿Nos interesa estudiar una cosa? Vamos a hacerla, ¿por qué no? El tráfico de coin, un problema social, vamos a estudiarlo. Y ahí tuvimos que hacer textos libres, medidas, entrevistas, sacar fotografías, hacer planos. Entonces, todos esos trabajos no eran deberes, eran, esta palabra me la he inventado yo creo, eran haberes.
eran las cosas que uno necesita para hacer un trabajo científico, no memorístico. Y en esta Casa de la Cultura, aunque los talleres de pintura y de carpintería, pues habíamos hecho unas señales de tráfico que aquí se iban enseñando al público. Y salimos en la prensa y pues nos sacaron destacadamente la noticia. Alumnado de Coín, no, antes no se decía alumnado, niños y niñas de Coín estudian el tráfico de su pueblo. Y aquello nos dio a la clase un subidón de ¿veis? Y salimos hasta en la prensa y tal. Hay un capítulo pequeño que se llama Tiempos de República. Yo soy republicano. Y digo, soy republicano porque creo en el pueblo. No creo que los poderes tengan que venir por la gracia de Dios, sino por la democracia, la elección libre. Simplemente por esa. Pero no lo digo con radicalidad, No, es que me parece de sentido común. Más allá de los ejemplos mejores o peores que nos den nuestros monarcas, que la evidencia a cada uno lo retratan tal y como la historia les designe. No, entonces soy un estudioso de toda la etapa republicana relativo a la educación, nacida en la institución libre de enseñanza y con otros movimientos, algunos de tipo anarquista u otros como el de Celestín Freinet, de escuelas activas, democráticas como Dewey, y que hicieron en aquel periodo un gran avance en nuestro país, tristemente truncado, como sabemos todos y todas, por un golpe de Estado. Y destacar eso, os dejo para los docentes los dos capítulos finales, que son más, digamos, más durillos, más son a modo de ensayo, para mis alumnos y alumnas. También que se lean esos, pero que disfruten con vuestras palabras de la Casa de la Pradera y de las técnicas Freinet. Y voy a ir terminando, porque esto he querido que fuera una clase de pedagogía modesta, pero que fuera entendible no solo por los que la vivimos, mis alumnos y alumnas, los compañeros. Educar e instruir son dos cosas que están relacionadas, pero no tienen mucho que ver una cosa con otra en su esencia. Instruir es obtener o dar una información a través de distintos medios. Pero mira, educar necesita del amor. Para que nosotros saquemos de nuestros alumnos y alumnas lo mejor de cada uno de ellos, es necesario el amor. Solo desde el amor es posible la educación y solo desde el amor es posible la convivencia. Me gustaría que nuestro país fuera un lugar donde pudiéramos discutir en la diversidad y pudiéramos efectivamente incluso diferenciarnos mucho, pero con una línea que no podemos pasar, que nunca se excluya al otro, a la otra, por ningún tipo de idea, de ningún tipo, ni creencia, sino que discutamos. La democracia es absolutamente hermosa, votemos, las mayorías que salgan las respetamos, peleemos para intentar cambiar esas mayorías e intentar nosotros llevar lo que se aproxima más a nuestra idea, pero siempre en democracia, siempre en convivencia. Este es tal vez el mensaje más importante que yo quise dejarle a mis alumnos y alumnas. Muchas gracias.